Bueno, chicos, va a tocar comenzar porque a los otros chicos les pegaron las cobijas. Entonces prendamos la cámara, por favor. Ya saben, muy importante, si hacemos la selección, avisan. Muy bien. Bueno, Diego me hace una pregunta. Diego me hace una pregunta muy importante en la que yo no profundicé. Yo no profundicé porque es posible que ustedes hayan visto eso varias veces a lo largo de la carrera, sobre todo en los cursos de electrodinámica. Estoy electrodinámica con Jorge Mario, Diego, ¿no? Sí, profe. En la Ah, materia, sí. pero a Jorge no le gusta calcular tanto, ¿cierto? Sí, o sí calcula. No mucho. Si uno le pregunta, sí, Bueno, sí, entonces, se lo sabía un poquito. eh, sí, eso es, digamos, eso es un punto importante. Yo les voy a explicar de dónde viene el origen de esta vaina. Listo, entonces pónganme atención. Cuando nosotros hablamos de causalidad, entonces, si nosotros hablamos de causalidad, esencialmente estamos diciendo lo siguiente, que para que una función de Green, por ejemplo, chi de tau sea causal, esto debe de ser el producto entre la función escalón unitario y la misma función chi de tau. ¿Cierto? Bien. Si nosotros aplicamos el teorema de la convolución, ¿qué nos dice el teorema de la convolución de la transformada de Fourier? Nos dice que la transformada de Fourier de la función chi, o sea, chi de omega, es igual a 1 sobre 2pi por teta de omega, o sea, la representación espectral de la función impulso unitario, producto tensor, ¿cierto? Producto tensor con chi de omega. Debido a esta relación, van a haber algunas restricciones que van a surgir en relación a chi de omega. Esas restricciones en electrodinámica clásica nosotros las estudiamos con mucha profundidad y se conocen como las relaciones de Kramer y Kronig. Son muy importantes, ¿cierto? Entonces yo simplemente voy a dar un repaso porque igual pues muchas personas no vinieron hoy. De todas formas ahora comienzo con convulsiones de Green por fuera del equilibrio, esté el que esté a las 8 de la noche. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo trabajamos esta vaina? Bueno, muy bien. Necesitamos saber quién es teta de omega. Entonces, ¿cómo, cómo evaluamos teta de omega? ¿Cierto? Y nosotros ya sabemos que una forma particular para yo representar espectralmente teta de omega viene dado por teta de t. Esto será igual a menos 1 sobre 2pi por i por la integral entre menos infinito y más infinito, ¿cierto? De e a la menos i omega t sobre omega más y eta por diferencial de omega, ¿cierto?
Muy bien. Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a evaluar teta de omega de manera particular, ¿cierto? Entonces, vamos a comenzar por ahí. Y de ahí viene la respuesta a la pregunta que nos hacía el compañero Diego, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? ¿Cómo hablamos teta de omega? Entonces, teta de omega, que es una función es una transformada de Fourier, la podemos escribir como la integral entre menos infinito y más infinito de teta de tau por e a la i omega tau por d tau. Pero nosotros sabemos que teta es una función escalón que solamente es diferente de cero para tau mayor que cero, ¿cierto? Muy bien. Entonces la función escalón sería como una vaina así. ¿Ok? ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos que entonces esta integral solamente está definida entre cero y más infinito y queda la integral de e a la i omega tau por diferencial de tau porque entre cero e infinito eso da 1. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a introducirnos en una pequeña digresión matemática introduciendo un límite. Límite cuando epsilon tiende a cero de la integral de cero a más infinito de e a la i omega tau por e a la menos epsilon tau por diferencial de tau, ¿cierto? ¿Y cómo nos quedará esto? Esto nos queda como el límite cuando epsilon tiende a cero, integral entre cero y más infinito, ¿cierto? Entonces acá yo puedo reemplazar ese menos por un i, ¿cierto? Esto es simplemente un i al cuadrado, epsilon tau por e a la i omega tau por diferencial de tau, y esto es el límite cuando epsilon tiende a cero de la integral de cero a más infinito, ¿cierto? De e a la i, ¿cierto? Que multiplica a omega más i epsilon por tau por diferencial de tau. Entonces ahora si hacemos la integral, esto nos queda como e a la i omega tau por e a la menos epsilon tau dividido, ¿cierto? Entre i que multiplica a omega más i epsilon, ¿cierto? Muy bien. Entre cero y más infinito. Listo. Eso en más infinito da cero por ese epsilon. ¿Sí o no? Entonces de eso estamos completamente de acuerdo. Y acá entonces esto nos va a quedar como menos. En cero esto da 1. Entonces nos queda como menos 1 sobre i que multiplica a omega más i epsilon. Este es el resultado. Listo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a proceder de cierta forma. Y acá, a ver qué podemos hacer. Déjenme, yo pienso una cosa. Multipliquemos esta vaina de acá. Esto da i por i es menos, o sea que esto quedaría como 1 sobre, con este menos, lo cambiamos por ese menos de adentro, esto da epsilon menos i omega. Y esto no es otra cosa que 1 sobre epsilon menos i omega. Voy a multiplicar por el complejo conjugado arriba y abajo. Esto es e más i omega sobre e más i omega. O sea que esto me queda como epsilon sobre epsilon al cuadrado más omega al cuadrado. Recuerden que epsilon tiende a cero. A mí se me olvidó pues colocar el límite, pero pues eso no importa.
más I por omega sobre epsilon al cuadrado más omega al cuadrado, ¿cierto? Bueno, muy bien. Pongan mi atención. Mucha atención. Esto se puede escribir de la siguiente forma cuando nosotros tomamos este límite, ¿cierto? Entonces, esto sería, si epsilon en esta primera de acá tiende a cero, si epsilon tiende a cero, entonces esto me va a dar pi por delta omega. Ya vamos a mirar a ver cómo podemos reconciliar esta vaina de alguna forma. Vamos a hacer una gráfica sencilla y miramos a ver cómo nos va. ¿Cierto? Más I por lo que conocemos como el valor principal de Cauchy del término 1 sobre omega. Listo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que hicimos el viernes? Pues lo que hicimos el viernes es como algo parecido. Nosotros tenemos una vaina que es como f de omega y que es igual a 1 sobre h barra omega, ¿cierto? Más e sub m menos e sub n, ¿cierto? Más i eta. ¿Estamos ahí, Diego? No. Vamos bien, Diego. Sí, profe, eso iba en la función de Green. Exactamente. Esta es Le como una sacamos la parte de la parte función de imaginaria. Green, ¿cierto? Pedro, hágame un favor. Necesito a Gabriela. ¿Le puedes decir a Gabriela que pregúntale si va a entrar a clase o no? De una vez para saber, por favor. Acá, Diego, voy a hacer lo siguiente. Multiplico por h barra omega más m menos n menos ieta. Y acá h barra omega más m menos n menos ieta. ¿Estamos de acuerdo, Diego? No. Sí, profe. Entonces acá, ¿cómo me queda esto? Me queda como h barra omega más e sub m menos e sub n, ¿cierto? Sobre h barra omega más m menos n al cuadrado más eta al cuadrado menos i, ¿cierto? Que multiplica a eta sobre h barra omega más em menos n al cuadrado más eta al cuadrado. Y cuando eta tiende a cero, esta parte de acá tiende a pi, esta parte de acá, de la misma forma que esta de acá, tiende a pi por delta de la parte real del término original, ¿cierto? Entonces, si nosotros decimos acá que vamos a sacar la parte imaginaria de f de omega, entonces esto nos quedaría simplemente como menos pi por delta de h barra omega más em menos en. ¿Sí o no? Ese pi, ¿por qué va ahí? Pues, de hecho,
a partir del teorema de Cauchy, esa es una de las formas en las que uno puede definir pi, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ese pi aparece ahí como una constante de normalización. Entonces, para que la integral de la densidad de estados entre menos infinito e infinito de 1, necesitamos ese pi. Listo. Eso es Ah, fundamental. sí, profe. Digamos que no hay, eso no es negociable. Te lo pongo de esa forma, pues. Listo. Muy bien. Entonces, si nosotros vemos bien, entonces yo podría definir definición delta de omega, entonces lo puedo definir como 1 sobre pi por el límite, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, epsilon tiende a cero, ¿sí o no? De epsilon sobre omega al cuadrado más epsilon al cuadrado. Esa es una definición particular de la función delta. Sí, es ¿Listo? como la de la integral, que con esa sí soy como más familiarizado. La integral de la exponencial. Sí, que es a partir de donde comenzamos, ¿cierto? Porque es una transformada inversa de Fourier. Entonces, lo que yo propongo es que grafiquemos esto para diferentes valores de epsilon y determinemos que en el límite converge a un delta. Listo. Pedro Luis, ¿qué dijo Gabriela? Ok, bueno, muy bien. Y yo voy a compartir pantalla desde el computador. Listo. Y vamos a hacer entonces la gráfica. Bueno, muy bien. Igual la delta sí se puede ver pues claramente a partir del denominador. Sí, digamos que es como este procedimiento nos lleva a esa fracción y lo que vamos a hacer, Diego, es que vamos a verificar, ¿cierto? Vamos a verificar que en efecto eso converge a una delta. Listo. Muy bien. Entonces yo simplemente voy a crear una variable eps que sea un link space
entre menos 10, 10 con 3.500 puntos, por ejemplo, ¿cierto? Muy bien. Y acá voy a crear una función f que sea igual a eps. No, perdón. Entonces, esta vaina, coloquémosle a esto w y a esto le vamos a colocar acá, por ejemplo, eps dividido w al cuadrado más eps al cuadrado. ¿Listo? Muy bien. Entonces, acá vamos a comenzar con un valor de eps. Eso es un valor de eps de 1. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, pues que esto es F1 y acá entonces colocamos field ax igual a subplots big size de 15,8 y acá entonces graficamos ax.plot de w, f1, color igual blue. Y entonces acá colocamos line style igual a línea punteada. Listo. ¿Qué pasa, por ejemplo, entonces si yo comienzo a disminuir el valor de epsilon progresivamente? Lo voy a hacer 0,75, esto sería F2, ¿cierto? Entonces después lo puedo hacer 0,5, esto sería F3, lo puedo hacer 0,25, esto sería F4, 0,1. Listo. Acá, entonces esto sería F2, F3, F4, F5. Esto es red. Esto es green, purple y orange. Ustedes pueden observar ahí que en la medida que nosotros disminuimos el valor de epsilon, esto tiende a una delta alrededor de cero. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces aumenta la magnitud y disminuye el ancho, que eso es precisamente la definición de una delta. La delta es eh, una función con una singularidad con integral unitaria, ¿cierto? Bueno, muy bien. Listo, Diego, acabamos, ¿cierto? Listo, profe, gracias. A descansar no, Pedro, a descargar. Bueno, entonces vamos a... Ya regreso. Bueno, chicos, llegó la hora de la verdad. Vamos a hablar de funciones de Green por fuera del equilibrio. Nunca lo hemos hecho en la Universidad de Pamplona, ni una sola vez.
Hemos hecho cálculos con funciones de Green por fuera del equilibrio, pero no hemos hablado de las funciones de Green por fuera del equilibrio. ¿Cierto? ¿Será esta nuestra primera vez? Entonces, muy bien, gracias, Lili. Gracias por la información. Me hubiera gustado mucho más escuchar que Colombia hizo gol, pero bueno. ¿Qué? Que me hubiera gustado mucho más escuchar que Colombia hizo el tercer gol, pero bueno. Ah, Todavía va 2-2. ya terminaron, profe, terminó así, 2-2. O sea que Colombia quedó con 5 puntos. ¿Y cómo quedó Alemania y México? No, eso sí no sé, profe. Solo sé que pues Colombia sí clasificó. Ah, bueno, eso está bien. Eso salvó la clase porque si no me desconecto. Bueno, muy bien. Entonces, non-equilibrium Green's functions. Listo. Muy bien. Obviamente, si nosotros vamos a hablar de funciones de Green por fuera del equilibrio, necesitamos hablar de funciones de Green en equilibrio. ¿Será que hay algo que se llama funciones de Green en equilibrio? Entonces resulta que... uy, ve. El primo de Lily está ahí espiando las funciones de Green. Entonces, resulta que en los regímenes en los que yo puedo describir la materia condensada usando funciones de Green, yo los puedo dividir en 3, ¿cierto? Entonces, regímenes en los que se pueden describir la materia condensada en términos de funciones de Green. Entonces, primero tenemos zero temperature Green's functions. Esto es lo primero. Lo segundo, tenemos finite temperature Green's functions. Yo les pasé el paper fundacional de esto, que es el paper de Takeo Matsubara. Se los pasé con todo ese mundo de papers que les pasé al principio. Es un paper de 1957 que se llama New Approach to Quantum Statistical Mechanics. Estas son las funciones de Green de Matsubara. Este curso no es de esto. Eso de Matsubara, eso es todo otro curso. ¿Sí o no? Los que metieron magnetismo este semestre van a aprender teoría de campos cuánticos en equilibrio, en equilibrio. Yo en un curso de la Universidad de Pamplona
jamás me atrevería a meter una función de Green por fuera del equilibrio. Eso sería el fin para mí. Si mucho, de pronto Pedro y María Fernanda, uno, mejor dicho, montándole guardia día y noche, alcanzarían a entregar una tarea. ¿Sí o no? Entonces, eso no es tan buena idea. Entonces, pero si uno quiere aprender funciones de Green en equilibrio, el curso de magnetismo, digamos, es una... Ahí vamos a ver los estados de equilibrio de varios tipos de imanes, por ejemplo, con funciones de Green de Matsudaira. ¿Cierto? Eso es todo un curso. Eso es todo un curso de funciones de Green en equilibrio. ¿Cierto? Entonces, eso no es, venga, denos un ejemplo, no. Esto es una cosa complicada. ¿Cierto? Y sobre todo porque acá las funciones de Green en equilibrio tienen una particularidad. Y es que son funciones de Green cuyo parámetro temporal es un tiempo imaginario. Y entonces, y uno se pregunta, ¿y qué significa el tiempo imaginario? Y uno responde, averígüelo Vargas. ¿Sí o no? Entonces, eso, digamos, eso es un problema central. En este caso, el tiempo imaginario significa e implica temperatura, ¿cierto? Eso sí se los puedo yo enseñar con relativa rapidez. Eso es una observación que hace Ryogo Kubo. ¿Qué hace Ryogo Kubo? Y Takeo Matsubara, como estudiante de Ryogo Kubo, adopta esa observación y la convierte en una nueva teoría de la mecánica estadística cuántica, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. Para nosotros hablar de funciones de Green por fuera del equilibrio, naturalmente tenemos que saber que son funciones de Green en equilibrio, ¿cierto? Entonces acá es donde viene, digamos, viene el siguiente misterio en el eslabón de las funciones de Green. Y son funciones de Green por fuera del equilibrio. Entonces acá dice non-equilibrium Green's functions. Ahora, ¿qué es lo positivo? Que si uno sabe funciones de Green por fuera del equilibrio, las otras están ahí metidas. ¿Sí o no? Las funciones de Green por fuera del equilibrio abarcan todos los fenómenos a temperatura finita y temperatura cero. Obviamente el equilibrio tiene que ver con temperatura finita, tiene que ver con la posibilidad de que un sistema físico adquiera temperatura. A eso nos referimos con funciones de Green en equilibrio, ¿cierto? Entonces, hasta acá todo tranquilo, ¿cierto? Vamos a seguir con las cosas todo tranquilo. Vamos a hacer unos diagramas de tiempo para nosotros estudiar, más diagramas de tiempo con los que vamos a poder estudiar a profundidad el formalismo de las funciones de Green. Cada uno de estos tres formalismos que ustedes ven acá está definido según nosotros ubicamos eventos que pasan dentro del material en un diagrama de tiempo. Listo. Entonces, para eso, les consideramos hamiltonianos en segunda cuantización. Entonces, por ejemplo, yo puedo considerar el hamiltoniano, ¿cierto? Un caso sencillo de una cadena lineal, ¿sí o no? Entonces yo puedo tener acá la suma desde m igual a 1 hasta n, ¿cierto? De la energía E sub m por D sub m daga D sub m menos T
por la suma desde m, n igual a 1 para m diferente de n hasta n mayúscula, ¿cierto? De d sub m daga por d sub n. Vamos a mirar entonces cuáles son los eventos relevantes que describe este hamiltoniano. Cuando nosotros hablamos de hamiltonianos en segunda cuantización, estamos hablando, chicos, de eventos. ¿Listo? La segunda cuantización es una forma de escribir un hamiltoniano en términos de eventos que suceden. Y ustedes dicen, el hamiltoniano representa la energía del sistema. Eso significa que van a haber algunos eventos que son energéticamente más favorables que otros. Las funciones de Green requieren el conocimiento, o requieren el conocimiento preciso del tiempo donde ocurre el evento y qué evento ocurre primero. Listo, entonces vamos a poner atención. Si esto es una cadena lineal, entonces yo, por ejemplo, podría considerar simplemente que estos son átomos dentro de la cadena lineal. Etcétera. Ustedes me dirán que eso yo lo discutí mucho con los estudiantes que eran materiales conmigo este semestre. ¿Existen materiales que sean cadenas lineales de átomos, sí o no? La respuesta es sí y no, ¿cierto? Entonces todo depende de uno cómo o de cuáles sean las escalas características que uno va a considerar dentro de su problema, ¿cierto? Entonces de eso depende. ¿Listo? Muy bien, porque por ejemplo, si ustedes tienen un material que es lo suficientemente largo, pero las otras dos dimensiones son lo suficientemente pequeñas, si uno compara dimensiones, escalas características de longitud, uno podría decir que tiene una cadena lineal de átomos. Por ejemplo, en un polímero que se llama el poliacetileno, ¿cierto? Eso se puede modelar como una cadena lineal de átomos. Eso lo hacemos nosotros en materias. Vengo una pregunta. ¿Ustedes saben quién matriculó física de materiales? María Fernanda no puede y Ángel tampoco, porque ya la vieron. Pero hay dos estudiantes en física de materiales que de hecho me salvaron la patria. Porque resulta que por primera vez a un profesor, así como me decía el profesor Rueda hoy, ¿cómo será que yo lo quiero a usted de harto? Que le voy a dar por primera vez 2 selectivas, a nadie se las he dado. Entonces yo le digo, con tal de que me quite electromagnetismo. Le doy hasta 3, dice el profe. Póngame, mejor dicho, con tal de que, no, mejor dicho, lo que sea, ¿sí o no? Profe, qué pecado. Los muchachos de electromagnetismo lo van a extrañar. Ay, por Dios, María Fernanda, usted mejor que nadie sabe que eso es completamente falso. ¿Sí o no? Y menos los que iban a repetir con el profe. No, esta no la vamos a pasar otra vez. Exactamente, pero eso sí, nosotros vamos a exigir a los profesores de electromagnetismo que suban el nivel, ¿cierto? Entonces eso no puede ser nivel colegio, ¿sí o no? Profe, una pregunta, entonces usted ya no sería el... Yo creo que sí.
O sea, sigue siendo ¿cómo era que se llamaba? El coordinador, sí. Eso, el coordinador. Porque esa Mm, coordinación, Mafe, me da una descarga importante administrativa. Son como ok, 4 horas de descarga administrativa y eso siempre es tiempo. claro. Porque son 4 horas de descarga semanales, o sea que son como 20 horas al mes de descarga. ¿Sí o no? Entonces, eso es importante. Eh, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Entonces, muy bien, chicos. Entonces, esta es una cadena lineal. ¿Cuáles son los eventos que ocurren dentro de esta cadena lineal según lo que nosotros tenemos en este hamiltoniano? Ahora también vamos a ver qué hace uno con un hamiltoniano. Entonces, con un hamiltoniano uno hace varias cosas, pero principalmente el hamiltoniano nos sirve para nosotros definir la dinámica de esos operadores. Para eso nos sirve un hamiltoniano. ¿Listo? Muy bien. Entonces, según este hamiltoniano que yo tengo acá, ¿cuáles son los eventos en el tiempo que ocurren dentro de la cadena lineal? Bueno, muy bien. Yo, por ejemplo, puedo considerar que este sitio de acá es el sitio M y este de acá es el sitio N. Entonces, acá ocurre en un tiempo T, yo destruyo un fermión y en ese mismo tiempo T creo un fermión. El proceso de creación y de destrucción lo que me permite a mí es determinar cuál es la energía de ese nivel. Más importantemente, si yo destruyo en N, si yo destruyo un fermión en N, entonces acá estoy dejando una vacancia, ¿cierto? Y después lo creo en M o al revés, destruyo en M, porque esto debe ser más el Hermitian conjugate, ¿cierto? ¿Qué humile? ¿Bien o no? Hola, profe. ¿Cómo vas? Bien. Ah, bueno, me alegra mucho. No, que todavía no va. Ah, este man está en la casa de los suegros viendo clase. Ah, no, hermano. Está hecho ángel. Muy bien. Entonces, acá yo destruyo en M y puedo crear en N, ¿cierto? Entonces, este proceso de acá, este proceso conjugado, sería de N daga de M, ¿cierto? Para las funciones de Green es muy importante saber en qué tiempo ocurren las cosas. Los operadores en segunda cuantización son operadores que nos hablan a nosotros de proceso. ¿Qué proceso sucede? ¿Cierto? Esos son los operadores en segunda cuantización. Y cuando nosotros, como por ejemplo María Fernanda, en diciembre será una hiper mega experta en la interacción RKKY, Profe mejor, Juan, que mire el mejor chat. dicho, si María Fernanda, sí, listo, gracias. Sobre todo tristes. Entonces, si María Fernanda se llegara a encontrar con Quitelo, con Ruderman, en diciembre los haría correr. De una vez les digo. Entonces, eh, con segunda cuantización, nosotros podemos también interpretar qué es lo que es un operador de spin, como los que vimos en el experimento Stern-Gard. Y eso es una cosa que a su debido tiempo María Fernanda pues nos enseñará, ¿sí o no?
Entonces, Pedro no va a trabajar con espines, sino que va a trabajar con el magnetismo, digamos que pelón, ¿cierto? O sea, magnetismo con operadores en segunda cuantización electrónicos. María Fernanda va a trabajar magnetismo con operadores en segunda cuantización, pero de spin, ¿cierto? Y María Fernanda más o menos sabía a qué me refiero. Uno puede coger los operadores en segunda cuantización de fermiones y proyectarlos a un espacio de spin de cierta forma que ella en algún momento nos enseñará. Bueno, entonces son estos eventos que nos interesan a nosotros y cuando yo hablo de Zero Temperature Green's Functions, si yo hablo de Zero Temperature Green's Functions, chicos, yo me refiero a que estoy organizando los eventos en un contorno que va de menos infinito a más infinito en el tiempo. Esto se llama Feynman contour. Digamos que esto no tiene mucha ciencia, ¿cierto? Esto para nosotros, esta vaina es una vaina apenas normal. Eso es lo que nosotros nos imaginamos. ¿Sí o no? Eso es lo que nosotros nos imaginamos, que las vainas van de menos infinito a más infinito. Entonces, digamos que esto acá no resiste análisis, como diría un profesor mío. Yo me lo encontré y no me reconoció. Pero bueno, se le perdona. En estos días voy a la oficina de él con un par de aborrajados de bocadillo y les apuesto que inmediatamente acuerda de mí. Ahí sí me trajo aborrajado. Usted fue estudiante mío, ¿cierto? Entonces, acá yo voy a describir dos procesos. En un tiempo T, voy a crear un fermión en la posición M. Y en un tiempo T', voy a destruir un fermión en la posición N. ¿Cierto? Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué evento ocurre primero? ¿La creación en M o la destrucción en N? Pues la creación en M, ¿no? La creación en M. Muy bien, Omar. Eso significa que T' es mayor que T, en este caso, ¿cierto? Sí, señor. Es muy importante saber quién va primero y quién va después. ¿Sí o no? Muy bien. Aquí ya estamos hablando, a pesar de que nosotros no introducimos formalmente una teoría de campo, ya estamos hablando de teoría de campo, pero a lo bestia. ¿Sí o no? Con permiso, voy a hacerle acá una pequeña propaganda a la reforma tributaria. Manguito con limón y sal. Y Pedro tomando Coca-Cola, Cero bro. azúcar. Y Pedro tomando Coca-Cola, bro. Hmm. Oiga, ¿usted quiere que le diga una cosa, Omar? Cuando Dígame. Pedro estuvo en mi casa, creo que si se tomó una bebida con azúcar una vez fue mucho. Casi nunca toma bebidas con azúcar, Pedro. Y lo mismo ahí en el restaurante. Pedro debería ser la imagen corporativa de la reforma tributaria. Un flyer con la foto, con la cara de Pedro ahí, así, y con una botella llena de agua de apio y de coliflor. Muy bien. Bueno, Omar, vamos a ver, vamos a colocar en contexto otro diagrama de Feynman, no de Feynman, sino diagrama del contorno de Feynman, ¿cierto?
Muy bien. En este caso particular, por acá, en el tiempo t, yo destruyo un fermión en la posición m. Listo. Y en el tiempo t', y en el tiempo t', creo un fermión en la posición n. Bueno, dejemos las mismas etiquetas. N para destrucción y M para creación. Muy bien. Les hago una pregunta. Y los tiempos dejémoslos igual. Creamos en T, acá creamos en T y destruimos en T'. Les hago una pregunta. ¿Acá qué pasa primero? ¿Primero destruimos y luego creamos o primero creamos y luego destruimos? ¿Cuál de las dos? Primero destruimos y luego creamos, ¿no? Pedro, si me está escribiendo, no lo estoy viendo. Ahora el micrófono. María Fernanda, niña, ¿cómo no vas a saber la respuesta? Por Dios. Primero se destruye, ¿no? Naturalmente. Pero María Fernanda sabe la respuesta a una pregunta tan elemental, pero dice que le da susto equivocarse. Ya eso comienza a sonar sospechoso cuando son este tipo de preguntas. Entonces, de acá nosotros podemos ver claramente que T es mayor que T', ¿sí o no, chicos? Ok, listo, muy bien. Analizar el orden en el que ocurren los eventos, yo tengo que considerar que estos eventos en este diagrama, o que los eventos pueden ocurrir según el primer diagrama o pueden ocurrir según el segundo diagrama. Así es que yo escribo la función de Green a temperatura cero como G sub mn de t, t', porque es un propagador, igual a menos I sobre H barra, que multiplica al valor esperado del operador ordenamiento temporal, ¿cierto? De, bueno, acá sería nm, así como lo voy a escribir, de n dt dm daga de t'. Entonces la función de Green es un propagador y es un valor esperado al mismo tiempo. En mecánica cuántica la función de Green tiene ambos atributos, propagador y valor esperado, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es algo muy particular de las funciones de Green en mecánica cuántica. Tiene ambos atributos. Listo, muy bien. Entonces, esto sería una función de Green a temperatura cero, porque esta función de Green dependerá de la función de Fermi, por ejemplo. Depende de la función de Fermi para t que tiende a cero. Y nosotros cuando graficamos la función de Fermi,
Nosotros vimos su comportamiento característico para la temperatura cero. Nosotros vimos que el comportamiento de la función de Fermi a temperatura cero era más o menos de esta forma. Eso significa que la función de Fermi a temperatura cero, mañana les voy a hacer una demostración supremamente completa de cómo se trabaja con las funciones de Fermi a temperatura cero. Listo. Entonces, la función de Fermi a temperatura cero, esto sería la energía de Fermi. Listo. La función de Fermi a temperatura cero es como si fuera un escalón unitario, pero al revés. ¿Cierto? Esta vaina, la función de Fermi a temperatura cero, sería como teta de E de Fermi menos épsilon. Más o menos así. ¿Sí o no? Vamos ahora a funciones de Green a temperatura finita. ¿Sí o no? Chicos, necesito que si hay algo que necesitan saber, necesito que me lo hagan manifiesto, porque yo creo que a partir de mañana vamos a comenzar a bolear tantos números y tantas matemáticas que ya la cosa se va a poner maluca. Entonces, esto debe estar completamente claro. A partir de mañana ya comenzamos a resolver papers. A partir de mañana comenzamos con la interacción electrón-electrón con funciones de Green en equilibrio y después por fuera del equilibrio para sacarnos a Pedro del Tajo, para que Pedro quede con su tema listo para el Congreso. Listo, entonces, y eso es mucho cálculo, es muchísimo cálculo. Entonces, cualquier cosa me la van preguntando, por favor. Listo, muy bien. Funciones de Green a temperatura finita. Coloquémosle funciones de Green de Matsubara. Matsubara Green's functions. Esto es temperatura finita. Lo que nosotros hicimos el viernes, de hecho, es temperatura finita, pero tiempo real. Ya les voy a explicar cómo funciona esto. Listo. Muy bien. Como en este curso yo no les voy a enseñar integrales de camino desde ninguna perspectiva. No vamos a trabajar el tema de integrales de camino, ¿cierto? Porque eso es una vaina. Oiga, yo les puse a los de la Universidad de Antioquia, les puse en 2 parciales, les puse 2 integrales de camino. Y casi todos la hicieron. Obviamente no como la hizo Esteban, es que ese Esteban ya es como, quién sabe dónde habrá salido Esteban. Pero, pero me pareció increíble. Eso digamos que en Europa es bastante convencional. Pero acá en Colombia, yo dije, vamos a hacer un experimento social, ¿sí o no? Y casi todo el mundo hizo el parcial. Los 2. Porque también les puse la integral de camino para estados coherentes de spin. Eso es mucho trabajo, chicos. Muchísimo trabajo. Pero mucho trabajo. Entonces, en este curso no alcanzamos. Pero en el curso de magnetismo sí vamos a hacer muchas integrales de camino, muchísimo. De todos los estilos. Listo. Entonces, resulta que cubo, entonces voy a colocar acá cubos observation. Cubo observó una cosa. Él dijo, oiga, si yo tengo que la función de partición se calcula como la traza de E a la menos beta H, ¿cierto? Y esta vaina es la suma sobre M del bracket entre M y M, porque es una traza, de E a la menos beta H
Kubo lo que observó es que esa vaina se parecía mucho al propagador de Feynman, la integral de camino de Feynman. ¿Cierto? Entonces él hizo esta observación y dijo lo siguiente, que la integral de camino de Feynman, ¿cierto? Básicamente era un propagador entre un estado final y un estado inicial que se podía escribir como el bracket entre xf y xi de e a la menos i sobre h barra h por t. Y Kubo dijo lo siguiente, estando en una reunión con Matsuhara, ¿cierto? Esto es una de las historias que le cuentan a uno en Japón en los museos y todo eso. Esto es una vaina como mística para ellos, porque ellos casi que desarrollaron toda esa vaina ellos solos. En ese tiempo en Estados Unidos no había ninguna de estas cosas, ¿cierto? Fueron ahí los primos de María Fernanda los que se pusieron en la función de hacerle a este cuento, ¿cierto? Entonces, resulta que lo que Kubo y Matsuhara dijeron es esto, oiga, la traza es como una integral de camino de Feynman. Pero tiene, digamos, una particularidad. Y es que el estado final y el estado inicial deben de ser los mismos. ¿Sí o no? Pero ¿quién tiene que ser T? Bueno, entonces de acá nosotros podemos decir lo siguiente. Menos I sobre H barra por T debe ser igual entonces a menos beta. De acá, entonces ellos dicen, bueno, entonces T, ¿cierto? Queda como H barra por beta sobre I. De donde T queda como menos I H barra por beta. O sea que T sería un tiempo imaginario. Donde T también se puede escribir como menos I tau, donde tau se conoce como imaginary time. Imaginary time. Y las funciones de Grinden-Matsubara se van a evaluar en ese tiempo imaginario. Entonces definimos una función de Grinden-Matsubara como menos 1 sobre h barra. Ya no está el i, porque estamos en tiempo imaginario. Por el valor esperado del ordenamiento temporal, el operador ordenamiento temporal entre d sub m evaluado en el tiempo tau, tiempo imaginario. Esto es un operador evaluado en tiempo imaginario, además de que hay otras particularidades de esos operadores. Y es que esos operadores son operadores grassmannianos. Esa es otra cosa que después hablaremos en algún momento, algún día de la vida por ahí, cuando yo tenga 100 años. Listo, entonces, por d sub n daga de tau prima. Por lo tanto, esta función de Grinden-Matsubara está evaluada en tau prima. Esta es una función de Green en tiempo imaginario donde ese valor esperado, donde el valor esperado aquí se define como 1 sobre z por la traza de e a la menos beta h por el operador. Es un valor esperado térmico. Y obviamente, para cerrar, digamos, este doloroso capítulo de la función de Grinden-Matsubara, que no es lo que nosotros vamos a hacer en el curso. No es la función de Grinden-Matsubara, otra cosa. ¿Cierto? Entonces, vamos a revisar el contorno de Matsubara. El contorno de Matsubara
debido a que este estado y este son periódicos, la función de Green de Matsubara tiene cierta periodicidad. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, G de tau más o menos H barra beta. Pongan mi atención, mucha atención. Esto es igual a más o menos G de tau. Esta es una propiedad que tienen las funciones de Green de Matsubara. Una cosa muy interesante que ustedes aprenderán en el curso de magnetismo conmigo es que esa periodicidad está relacionada con la estadística de las partículas a las que hace referencia la función de Green. Listo. Muy bien. Entonces, el signo más hace referencia a los bosones. Y el signo menos hace referencia a los fermiones. ¿Listo? Eso significa que la periodicidad y antiperiodicidad de la función de Green de Matsubara es una manifestación de la estadística de las partículas. Ese es otro punto que yo, de hecho, si ustedes quieren, mejor dicho, los que quieran, me avisan, me mandan un mensaje y me dicen, profesor, yo quiero una clase de funciones de Matsubara. Y yo ya las doy la semana entrante. En 2 horas, con unas diapositivas, les enseño lo que tienen que saber. Pero si no es que ustedes quieren aprender eso, yo no lo meto en este curso. No me sirve que nos desviemos tanto. El contorno de Matsubara se llama Matsubara Contour. ¿Cierto? Se llama Matsubara Contour. Es como algo así. Debido a la periodicidad del contorno, es un contorno periódico. Listo. Es un contorno en tiempo imaginario que si ustedes definen este punto de acá como el punto tau, los operadores también son periódicos. El contorno de Matsubara tiene periodo H barra beta. Y también tiene periodo menos H barra beta. Por lo tanto, cada H barra beta se repiten los eventos. En tiempo imaginario. ¿Qué es tiempo imaginario? Ya saben ustedes de acá que el tiempo imaginario tau es H barra beta y beta está relacionado con la temperatura. Entonces, mientras el tiempo más va avanzando, la temperatura va disminuyendo. Es una evolución térmica, para que más o menos nos vayamos entendiendo, pues, ¿sí o no? Es una evolución térmica, ¿ok? Muy bien. Hay un contorno parecido al contorno de Matsubara, que es, ahora vamos a hablar de non-equilibrium Green's functions, ¿listo?
Hay dos teorías para construir funciones de Green por fuera del equilibrio. Nosotros vamos a hablar de la teoría de Keldysh y Schwinger. Listo. Entonces existen dos teorías. Ese tiempo, sí, Pedro. O sea, eso es una pregunta complicada, porque es una evolución temporal. Entonces usted dirá, hombre, eso significa que cada uno de esos puntos en el contorno de Matsubara corresponde a una temperatura, sí, pero como estamos hablando de termodinámica en equilibrio, cada uno de esos puntos es un estado termodinámico de un sistema físico. Y usted debe de esperar, Pedro, usted tiene que esperar a que el sistema físico, usted tiene un sistema físico con una temperatura T1, va a cambiar la temperatura para evolucionar el sistema. Entonces usted tiene que esperar a que el proceso que usted está realizando para cambiar el estado térmico del sistema eh, permita que que llegue al estado estacionario. Entonces hay una cuestión de tiempo, un tiempo muy largo para esperar a que cada uno de esos puntos represente una temperatura dada. Tiene que esperar usted cada que cambie la temperatura que el sistema llegue al equilibrio. ¿Sí me explico? Entonces eso es importante. Vamos a hablar primero del contorno de Kadanoff-Baim. Esto es Kadanoff-Baim contour. Listo. El contorno de Kadanoff-Baim, chicos, es un contorno que se parece muchísimo al contorno de Matsubara, pero es como una vaina así. A ver. Esto es un poco salvaje, ¿cierto? Esto es como un Marlboro salvaje. Entonces, si yo tengo mi sistema físico en este punto, que es tau, ¿cierto? Digamos que esto es un tau sub cero, esto es un tiempo imaginario tau sub cero. Él va a evolucionar hasta este tiempo de acá, que sería menos IH barra beta. Por lo tanto, las integrales de las funciones en tiempo imaginario en este contorno que yo tengo acá sería la integral desde tau sub cero hasta tau sub cero menos IH barra beta de f de tau por diferencial de tau. ¿Cierto? Si ustedes logran, chicos, llegar a un buen término con esta parte de funciones de Green, yo les puedo estar garantizando que están aprendiendo a dominar una de las herramientas más difíciles que ha inventado el ser humano para cualquier cosa. Entonces y si lo llevan al computador, eso es otro cantar. Entonces saber esto le abre a uno muchas puertas en el mundo de la física. Ah, ¿usted qué sabe? Yo sé hacer Keldysh. Ah, este man aprende lo que sé. ¿Sí o no? Entonces, eso es importante. Vamos a ver ahora el contorno de Keldysh y Schwinger. Entonces, esto será Keldysh, Schwinger contour. El paper de Julian Schwinger de 1961 es particularmente maravilloso, pero son puras ecuaciones. ¿Sí o no? Solo son ecuaciones, no hay nada más en el paper. Ese paper puede estar escrito en hebreo, en chino, bueno, ahí lo entendería Mafe, pero puede estar escrito en japonés, ¿cierto? Puede estar escrito en camerunés, en togolés, o puede estar escrito en congolés, ahí lo entendería Omar, ¿sí o no?
Y puede estar escrito en griego ¿Y yo por qué? y lo entendería Pedro porque el peinado que tiene usted parece el de Manuela de Bayor, hermano. Entonces, y puede estar escrito en alemán y lo entendería Diego. Pero les garantizo una cosa, independientemente del idioma en el que esté escrito ese paper, cualquier persona que sepa funciones de Green descarga de paper y se lo lee sin ningún problema, porque ahí no tiene texto. Son puras ecuaciones, pero es una vaina, o sea, a mí me asombra de verdad el trabajo de Julian Schwinger, que se tiene que estar fumando uno para uno imaginarse una vaina de estas. ¿Sí o no? Posiblemente coincidió el día en que Julian Schwinger dejó de producir papers de ese estilo con el día en el que le prohibieron la vareta o alguna vaina por el estilo, pues. ¿Sí o no? A usted le falta Es, ese paso, profe. no, Consumir para... yo ya pasé por ahí, pero yo las compraba en pastilla. Entonces, pero yo les voy a mandar el paper ahora más tarde, chicos. Se graduó a los diseños de físico, Julian Schwinger. O sea que era chirrete desde adolescente. Fue pucha. Ve, no me la sabía. Entonces, Es cierto, profe, por ahí Pedro se estaba dando latigazos él con las bibliografías de los físicos que se graduaron de físico a los 16 años. y ustedes saben dónde estudió Julian Schwinger. Si no me falla la memoria, creo que estudió en el Caltech. Porque una cosa es uno graduarse de físico a los 16 años de la Universidad Nacional o la Antioquia, otra cosa es graduarse a los 16 años del Caltech. Creo que él estudió la física en el Caltech. Y sería más fácil uno terminar la física en el MIT de 16 años que en el Caltech. O sea, el Caltech en física es la última condenada palabra. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué fue lo que se imaginó Julian Schwinger? Pues imaginó esto. Vamos a hablar de eventos progresivos en el tiempo y regresivos en el tiempo. Esa fue la construcción de Schwinger, pero quien realmente determinó cómo hacer teoría perturbativa, o sea, diagramas de Feynman, de esa forma fue Keldysh. Entonces, por eso se llama el diagrama de Keldysh-Schwinger y típicamente hacemos referencia a ese tipo de funciones de Green como las funciones de Green de Keldysh. ¿Listo? El diagrama consta de dos partes. Consta de un contorno que llamamos nosotros contorno progresivo, ¿cierto? Que va de menos infinito a más infinito. Y de un contorno regresivo que va de más infinito a menos infinito. Y resulta que los tiempos, don Pedro Luis Artunduaga Ortiz, los tiempos se ordenan de manera diferente en cada contorno. Por lo que existe por ahí está Juanma. No, esa es Diana. Pillada. ¿Sí o no? Entonces, resulta, yo decía Juanma, hombre, pero no puede ser Juanma, que Juanma no está en Ibagué. Y además Juanma no tiene los ojos tan chiquitos. Entonces, uno ordena, ojo, Pedro, esto es importante, porque es tu trabajo. Tú ordenas en el contorno superior y antiordenas en el contorno inferior. Eso es una cosa clave para uno poder calcular. Entonces acá no solamente hay un operador ordenamiento temporal, sino que hay un operador antiordenamiento temporal. ¿Listo? Muy bien. Entonces, acá, Pedro, ponme atención. Cuando tú o cualquiera que vaya a trabajar con esto, María Fernanda, va a definir una función de Green, esto es todo un cuento. ¿Sí o no? Porque ustedes, debido a que hay dos contornos, uno progresivo y uno regresivo, la función de Green es una matriz en el contorno de Keldysh.
Esto ya es un enredo, ¿sí o no? Eso significa que yo ya tengo una función de Green G sub mn con otros dos índices adicionales. Listo. Tengo G sub mn super alfa beta. O sea, esto ya es una representación tensorial de funciones de Green. Entonces ya por acá uno comienza a ver que esto se desmadra supremamente fácil, si uno no tiene cuidado. Ya hay otros dos índices que hay que tener en cuenta y los tiempos t, t'. Esto es igual a ¿quién? A menos i sobre h barra, valor esperado de un operador que puede ser ordenamiento temporal, como puede ser antiordenamiento temporal, como puede que no sea ninguno de los dos. Ya les voy a mostrar. En el contorno de Keldysh del operador D sub m alfa dt y D sub n beta daga de t'. Y por eso es que uno típicamente no trabaja con esta función de Green, sino que trabaja con una función de Green para un alfa y beta particular. ¿Sí o no? Entonces vamos a mirar, ¿a qué hace referencia esta función de Green que yo tengo acá? Esta función de Green que yo tengo acá hace referencia a lo siguiente. Alfa y beta nos dicen a nosotros en qué contorno ocurre el evento, si ocurre en el contorno superior o inferior. O sea, ocurre en el contorno progresivo en el tiempo, regresivo en el tiempo, y la regresión en el tiempo está relacionada con la irreversibilidad. ¿Sí o no? Muy bien. Listo. Bueno. Ok, entonces pasamos por acá. Yo puedo tener el caso donde ambos eventos, chicos, puede ser el caso donde ambos eventos ocurren en el tiempo, en el contorno progresivo, o sea, el contorno superior. Entonces vamos a considerar ese caso particular. Ambos eventos ocurren en el contorno superior, es decir, que estamos como si estuviéramos en el contorno de Feynman, ¿cierto? Entonces, si ambos eventos ocurren en el contorno superior, estos superíndices los llamamos más, porque ambos ocurren en el contorno superior. ¿Listo? Yo creo, Mafe, que hubiera sido bueno hablar de esto antes de que ustedes comenzaran a calcular algunas cosas. Se me hubieran confundido un poco menos, pero no había tiempo. ¿Sí o no? Entonces, esta función de Green de acá se llama función de Green ordenada en el contorno porque como el tiempo va hacia adelante es un ordenamiento. Por ejemplo, yo podría decir que es importante saber si este es el orden, si en el tiempo t se crea, coloquemos así, esto sería, por ejemplo, d sub, no, en el es prima. Entonces acá sería d sub n prima daga y acá, ¿cierto? D sub m de t. O también sería interesante saber, lo coloco en otro color, si primero se destruye, esto sería acá entonces d sub m de t y luego se crea. Es el orden en el que ocurren los eventos lo que nos importa. ¿Qué ocurre primero? ¿Es T mayor que T' o es T' mayor que T? Cierto, T' está asociado con la creación y T con la destrucción. ¿Listo? Esto es, digamos, un posible escenario. Hay otro posible escenario. El otro posible escenario es precisamente que ambos eventos ocurran en el contorno regresivo. Entonces acá
estos índices alfa y beta van a ser menos, menos, listo. Eso implica el mismo dibujo, pero en el contorno de abajo. Ojo una cosa, pónganme mucha atención. Yo, si fuera Mafe o Pedro, apuntaría esta vaina. ¿Cómo define uno después? ¿Cierto? La palabra después acá es una palabra que es subjetiva. ¿Sí o no? Porque en el contorno superior la palabra después implica que el evento que ocurre después es el evento que ocurre en un tiempo más cercano a más infinito. ¿Sí o no? Pero en el contorno inferior, o sea, en el contorno regresivo, el evento que ocurre posteriormente es el evento que ocurre en un tiempo más cercano a menos infinito. Listo. Esto, chicos, los va a confundir por un par de días. Eso es como cuando no le hacen el bypass gástrico. ¿Sí o no? Pero ya después, cuando uno comienza a calcular y calcula mucho, uno se acostumbra a todas esas marihuanadas. ¿Sí o no? Entonces, pero digamos que al principio esto es problemático. Es por la Entonces, dirección, ¿cierto, profe? es por la dirección del tiempo, porque acá no estamos Sí. devolviendo en el tiempo. Ya, ya, ya. Entonces, por ejemplo, puede ocurrir primero la destrucción, que sería D sub M dt, y después, claro que ahí lo dice al revés. ¿Qué pastus? Esto sería la destrucción, sería D sub M dt, y acá sería la creación, ocurriría después. Recuerden que el criterio para definir antes y después en el contorno inferior es distinto. Listo. Muy bien. También podría suceder, como les acabo de explicar ahora, que primero ocurra la creación y que después ocurra la destrucción. Más cercano, obviamente, a menos infinito. Este es otro tipo de función de Green. Esta primera función de Green a la que yo hice referencia acá, esta función de Green de acá, se llama Contour Order Green's Function. Contour Order Green's Function. Y esta de acá se llama Anti-Contour Order Green's Function. Muy bien, con las funciones de Green que más se calcula por fuera del equilibrio, no son ni con esta ni con la otra. Con ninguna de estas dos es con las que más se trabaja. Con las dos que más se trabaja se llaman funciones de Green de correlación y correlacionan eventos que ocurren en diferentes contornos. Listo. Y como ocurren en diferentes contornos, entonces no hay que hacer referencia al ordenamiento temporal porque ocurren en diferentes contornos. Este operador de acá, por ejemplo, este se llama el operador con esta barrita de acá, a veces lo escriben así,
se llama el operador antiordenamiento temporal. Entonces, ordena de manera diferente como ordena el operador ordenamiento temporal. Listo. Entonces acá un evento ocurre en el contorno progresivo y otro en el contorno regresivo. Esas que tienen signos diferentes para alfa y beta más menos son funciones de Green que se llaman funciones de Green de correlación, ¿cierto? Entonces acá, ¿quién ocurre primero? Obviamente, ocurre primero el que va en el contorno superior. ¿Sí o no? Entonces, bueno, muy bien. Acá, entonces, se hace esta conexión y no hay que mirar el ordenamiento. Entonces ya acá, digamos, esta vaina carece de importancia completamente. Porque T es un tiempo que ocurre en el contorno superior y T' es un tiempo que ocurre en el contorno inferior. Esta función de Green que ustedes ven acá también se llama función de Green mayor que. Listo. Muy bien. Entonces, se escribe así. Listo. Y acá, entonces, nosotros tenemos un evento que ocurre en el contorno superior, que es un evento de destrucción. Y tenemos un evento que ocurre en el contorno inferior, ¿cierto? Que es un evento de creación. Listo. Muy bien. Pero yo pienso una cosa. A ver. Eh, Demos esto así por el momento. Yo ahora reviso una cosa a ver si me equivoqué de convención. Acá, entonces, va a pasar lo contrario. Menos más. Listo. Si esto es menos más, entonces yo tengo que recomponer esta vaina de acá. Y entonces acá quedaría como D sub n más daga de T'. Observen el orden y esto es D sub m menos de T. Y así yo tengo que la función de Green por fuera del equilibrio no es otra cosa que una matriz de funciones de Green en el espacio de Kelvin. Listo. ¿Qué sería, por ejemplo, la función de Green ordenada en el contorno?
G sub mn evaluada en t más, coma, t más prima. G sub mn evaluada en t menos, coma, t menos prima. G sub mn evaluada en t más, coma, t menos. Y G sub mn evaluada en t menos, coma, t más. Listo. Pues obviamente esto, digamos, esto es una complicación necesaria, ¿cierto? Eso es un mal necesario, absolutamente necesario. Muy bien. Entonces acá ya voy a colocar los eventos que quiero verificar una cosa. Entonces, ¿cómo procedemos nosotros? Pónganme atención. Vamos a trabajar con contour over Green's function. Listo. Entonces yo tengo Gmn de tt', si es la función de Green ordenada en el contorno, esto es menos i sobre h barra por el valor esperado del producto ordenado en el contorno de dm de t por dn daga de t', ¿cierto? Esto es menos i sobre h barra que multiplica a... ¿Cómo es el ordenamiento temporal? El ordenamiento temporal me decía a mí que hacia la derecha va el que ocurre en el tiempo menor, ¿cierto? Eso significa que si t' es menor que t, el ordenamiento quedaría como dm de t por dn daga de t'. Y para yo garantizar que t es mayor que t', o sea, que t' es menor que t, multiplico por teta de t menos t'. Listo. Ok. Es precisamente esta función de Green que yo tengo acá. Es esta función de Green que yo tengo acá, la que nosotros conocemos como la función de Green mayor que mn de t, t', que es esta que yo tengo acá. ¿Eso qué significa? Que tiene que ocurrir primero el evento en t', ocurre primero el evento en t' en el contorno inferior que el evento en t en el contorno superior, para que este tiempo sea un tiempo mayor. Ahora, cuando nosotros escribimos el segundo término de acá, tenemos que intercambiar el operador ordenamiento temporal, lo que haría sería que intercambiaría estos dos. ¿Sí o no? Y como son fermiones, si los intercambiamos, sacamos un signo menos, por ser fermiones. Pueden aprovechar y hacer esto. ¿Sí o no? Acá queda más i sobre h barra, valor esperado entonces de dn daga de t' por dm de t que multiplica a teta de t' menos t, ¿cierto?
Y es este término de acá que nosotros conocemos como la función de Green menor que. Esto es G lesser mn de tt'. Observen que en este caso los índices quedan cambiados, chicos. Los índices quedan cambiados. Va primero n y después m, primero t' y después t. Eso es muy importante para los cálculos de transporte que vamos a hacer. Con eso, mejor dicho, María Fernanda andrá en una enredada como de un día. Entonces, y no hay necesidad de que uno se enrede si uno tiene claro dónde va qué, ¿cierto? Entonces acá simplemente escribimos, esto sería igual a la función de Green mayor que mn de tt' por teta de t menos t' más la función de Green menor que mn de tt' por teta de t' menos t. Entonces acá lo que nosotros hemos hecho es que hemos descrito diferentes funciones de Green. Acá, ¿qué nos faltó cuando hicimos este cambio? Nos faltó colocar acá el signo más. ¿Y quién ocurre primero? Ocurre primero el evento en la rama regresiva y después en la rama progresiva. ¿Sí o no? Entonces, mientras que acá, en este caso, cómo nos estábamos propagando? Nosotros nos estábamos propagando de esta forma. Acá, como ocurre primero el evento en la rama progresiva, nos estamos propagando de esta forma. Esto de lo que hemos hablado hoy se llama el contorno de Schwinger-Keldysh. Y lo que vamos a hacer es que vamos a aprender, cuando veamos transporte cuántico, vamos a aprender a calcular en ese contorno que nosotros tenemos ahí. Listo. Muy bien. Acá los eventos, entonces, como ustedes pueden ver, yo creo en la rama progresiva, entonces acá voy a crear en el tiempo t' y destruyo en el tiempo t en la rama regresiva, ¿cierto? Y acá simplemente hay una sola posibilidad. La posibilidad de que, perdón, me equivoqué. Acá, como tiene que ser inferior, entonces esto sería t acá y acá sería t'. O no, esperen un segundo. Primero, a ver. Debió ocurrir en t. Y acá primero ocurre en t'. Eh, Yo ahí me embolaté, profe, ya cuando sí, junta los dos. no, yo también me embolaté, porque acá el que está más a la izquierda, Omar, es el que ocurre primero. Y el que está, perdón, el que ocurre después, y el que está más a la derecha es el que ocurre primero. El tiempo menor va más hacia la derecha y el tiempo posterior va más hacia la izquierda.
Eso significa que aquí ocurre primero el evento en la rama regresiva y luego en la rama progresiva. Y acá ocurre primero el evento en la rama regresiva. No es que quedan iguales. Sí. Entonces, pero ¿cómo hago yo para borrar las flechitas? Bueno, por el momento no tenemos problema borrando flechitas. Muy bien, entonces acá ¿quién ocurre primero? Ocurre primero el elemento en la rama regresiva, pero es una destrucción, ¿cierto? Es una destrucción en el tiempo t. Y en la rama progresiva ocurre una creación en el tiempo t'. Ahora sí. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué nos quedaría para el día de mañana? Para el día de mañana vamos a mirar esta definición que yo tengo acá de función de Green ordenada en el contorno. Primero que todo, ¿cómo se relaciona esta definición de función de Green ordenada en el contorno con el hamiltoniano? Si yo tengo un hamiltoniano, del hamiltoniano, ¿cómo puedo llegar a la función de Green? Me dan el hamiltoniano y me dicen, determine la función de Green. Ah, bueno, ya voy. ¿Sí o no? Eso es lo primero. Lo segundo es que vamos a implementar la función de Green para un problema práctico. Eso es, a ver, una cosa que uno tiene que saber, chicos, es que esto no es como un ejercicio. Venga, hagamos un ejercicio. No. Esto es de clases, no de una clase ni dos. Solucionar un problema de esto demora por ahí 4 o 5 clases. ¿Sí o no? Entonces hay que ir haciendo avances y progresando clase a clase. Por eso mañana yo les voy a explicar el problema de la interacción electrón-electrón, ¿cierto? Con una función de Green relativamente sencilla. Listo, muy sencillita. No tenemos reservorios, simplemente es un nivel electrónico con dos electrones ahí y vamos a estudiar el problema de la interacción electrón-electrón. Eso es algo que Pedro, pues, en lo que Pedro va a trabajar mucho. Ahora, después le colocamos reservorios y ahí sí comienza una travesía de clases. 5 clases, 6 clases o 7 clases de solución del problema. ¿Sí o no? Entonces, esto requiere cierto grado de paciencia, aunque en cada clase vamos a ganar una pequeña batalla, ¿cierto? Como hacía Rob Stark, ¿cierto? Hasta que fue a la boda de los gemelos, pero bueno. Ustedes no vieron Juego de Tronos, parece. Que María Fernanda quedó, pero No, profe, qué pena. gringa. Entonces, pero ganamos pequeñas batallas clase a clase, hasta que después a la séptima clase ganamos la guerra, que eso sí no lo hizo Rodestar, ¿cierto? Lo único que veía de Juego de Tronos eran los memes, que decían que lo veían por el argumento y ponían puros nudes ahí. Ah, con razón. Entonces, bueno, muy bien. Entonces eso nos queda para el día de mañana. Vamos a seguir en este mismo cuadernito las primeras demostraciones de la clase de mañana, que son determinar una ecuación diferencial que nos permita hallar la solución para una función de Green dado un hamiltoniano. Entonces, dame el hamiltoniano y yo te doy una función de Green. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? ¿Sí o no? Esto es lo que veremos. Igual yo de una vez voy a compartir las notas de hoy por si alguno de los faltantes, digamos, le quiere pegar la revisadita. Listo. Y descargamos el video de uno.